Amar por compasión, capítulo 7, de Bárbara Cartland. Mientras trataba de encontrar una respuesta, Helen la dejó sola. Jocelyn la miró alejarse. Sintió el salvaje deseo de desafiarla, de ordenarle que saliera de casa, que los dejara solos como antes. Tenía que hablar con su padre. Corrió hacia la escalera, y al llegar a ella, vio que Helen se dirigía al cuarto de Book. De un vistazo captó la sonrisa de felicidad que iluminaba su rostro. Tenía el ansia radiante de una joven que va al encuentro de su amado. La odio, murmuró Jocelyn. La odio. Se dirigió a su dormitorio y al entrar fue hasta la ventana para mirar el campo que se extendía ante ella. Este era su hogar, el que había fabricado para su padre durante esos largos años. Ahora pertenecían al pasado las largas noches en que había luchado por conservar la lucidez de Book, cuando lo había apartado de la desesperanza, cuando solo su compañía había evitado que bebiera hasta caer inconsciente. Todo eso quedaría en el olvido y se suponía que debía aceptar con alegría el regreso de su madre. ¿Por qué Helen no había venido antes? ¿Por qué no había impedido que se vendiera el castillo? Si le hubiera evitado a Book toda esa tristeza y agonía, ella la hubiera perdonado. Lo que más le dolía era que Book hubiera sufrido tanto y que se hubiera desesperado y humillado sin ningún propósito. Todo para que Helen regresara a sus brazos, cuando ya era demasiado tarde. La odio, repitió paseándose por la habitación. Había empezado a desvestirse febrilmente. Se quitó las botas y los pantalones de montar y se puso la falda y el abrigo azul, que usaba en las ocasiones importantes, y los domingos. Arrumbada sobre un armario, vio la estropeada maleta que usaba para llevar su traje de montar cuando tenía por delante un largo viaje de regreso a casa. Empezó a llenarla con su ropa interior, un par de zapatos, 2 vestidos de noche y su vieja bata de casa que Brigitte había parchado en los codos. Cuando terminó, se puso un pequeño sombrero de fieltro y se envolvió en su abrigo, que colgaba de una percha detrás de la puerta. Tomó su bolso y lo abrió. Había 3 chelines de plata y unas monedas de cobre. Abrió un cajón de su tocador y buscó un sobre marcado: dinero para los gastos de la casa, y tomó 6 libras. Ya estaba lista. Había recorrido la habitación con la mirada como para despedirse y, con el rostro pálido, pero con gesto determinado, caminó por el pasillo llevando su maleta. No se dirigió a la escalera de roble que conducía al vestíbulo, sino a una estrecha escalera lateral que llevaba a la cocina, y de allí a un patio que daba a las caballerizas. Nadie la había visto salir. En las caballerizas solo se encontraba un mozo ocupado en barrer los patios. «Deseo que me lleve a la estación, Alfred», dijo, «y regrese con el automóvil». «Está bien, señorita, iré a buscar mi abrigo», respondió el mozo. Desapareció unos minutos y ella sacó el automóvil, dejando que el motor se calentara antes de emprender la marcha. Se dirigieron en silencio hacia la estación de Worcester. Cuando llegaron, ella vio que solo tendría que esperar 20 minutos antes de abordar el tren para Londres. Compró un boleto de 3ª clase y cruzó el puente. La plataforma estaba fría y desierta. Por un momento había pensado que estaba cometiendo una locura. Sería mejor volver sobre sus pasos y regresar a casa. ¿Cómo podría aventurarse a lo desconocido? ¿Qué sabía de Londres? Había estado en la ciudad unas cuantas veces, pero solo cuando pasaban por allí en camino hacia el norte para asistir a alguna carrera. Pero su momentánea indecisión reforzó su propósito. Estaba decidida. Helen había regresado a casa. Muy bien, ella abdicaría a su favor. No había nada más que hacer. No esperaría a que la felicidad que ella y Book experimentaban juntos la hicieran a un lado. Se sentía exhausta y cuando se subió al tren, se sentó en una esquina con los ojos cerrados. Así permaneció durante las 3 horas del trayecto hasta Londres, mirando a veces a la oscuridad a través de la ventanilla. «Tengo que irme lejos», se repetía. «Tengo que ser independiente». Pensó en Fleur y en el dinero
propio que poseía, y por primera vez sintió envidia de su hermana. Fleur no dependía de nadie. Podía abandonar a Helen si lo deseaba y vivir su propia vida, cortando todos sus lazos. Durante los últimos días Helen no había mencionado a Fleur. Jocelyn tampoco había hecho preguntas, porque intuía que Helen esperaba que lo hiciera. Había evitado en todo lo posible las conversaciones con su madre, pero era inevitable que tuviera curiosidad acerca de la hermana que había amado tanto. Cuando Helen salió de la casa para dar un breve paseo por el jardín, había subido a su habitación para mirar el gran retrato de Fleur que estaba junto a su cama y que había sido tomado por el fotógrafo más renombrado de Londres. Una instantánea, deslizada debajo del marco, le recordó a su hermana más vívidamente. Era Fleur riendo bajo la luz del sol, con el cabello un poco revuelto, y un cachorro Saltham en los brazos. Esa era la Fleur que Jocelyn recordaba, alegre e inconsecuente, pero siempre adorable. Pero no se permitió revivir los sentimientos que abrigaba hacia su hermana. Después de todo, ella también había escogido abandonar a Buck y se había marchado con su madre. Al llegar a Londres, Jocelyn había tomado un taxi y ordenado al conductor que la llevara al único hotel que conocía, donde Buck se hospedaba siempre, y ella pasó la única noche que había estado en Londres. Estaré allí 2 noches, pensó, y luego buscaré algo más barato. Esta mañana había salido temprano, decidida a buscar trabajo. Había pasado casi toda la noche sin dormir, cavilando sobre lo que podría hacer. No estaba preparada para nada. Conocía mucho de caballos, pero comprendía que era imposible que encontrara un trabajo en una caballeriza. No había esperanzas en ese sentido, pero ¿qué más podría hacer, excepto colocarse como doncella? Y no sería muy buena para ese trabajo, por cierto. Además, ¿quién la aceptaría sin referencias por muy necesitada de ayuda que estuviera? Me tomaré un poco de tiempo, pensó, contando el dinero que le quedaba. Sí, como poco podré subsistir durante una semana, y tal vez en ese lapso aparezca algo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, la acometió una sensación de desesperanza. ¿Cómo podría tener éxito en este populoso lugar? Al mirar su imagen reflejada en las vidrieras, comprobó el mal aspecto de su ropa, y su rostro parecía desnudo sin el maquillaje que usaban la mayoría de las mujeres con quienes se topaba en las calles. Tengo que hacer algo referente a mi persona, se dijo. Leyó algunos anuncios colgados en las fachadas de las tiendas de ropa. Se solicita joven inteligente. Hizo su solicitud, pero encontró que solo se necesitaban aprendices y la paga no era más que unos cuantos chelines a la semana. Jocelyn se preguntó cuánto dinero necesitaría para vivir. No tenía idea de lo que costaba un cuarto en Londres, o dónde podía comer con un mínimo de gasto. A la hora del almuerzo, había comido un huevo y una taza de café en un pequeño establecimiento en la calle Bond y se había sorprendido del alto precio que tuvo que pagar. Probó en otro lugar para la cena, pero el plato fuerte era incomible y salió de allí hambrienta y furiosa. Regresó asustada al cuarto de su hotel, luchando desesperadamente contra la sensación de fracaso que amenazaba con destruirla. La pequeñez de su cuarto y la vista desde la ventana hacia un patio de servicio eran intolerables. Era mejor estar en las calles que encerrada allí. Tal vez un paseo le refrescaría la mente. Se sentía cansada y tenía los pies lastimados de andar por el duro pavimento, pero siguió adelante, haciendo acopio de todo su coraje. Al ver a Fleur se echó a temblar. Sabía que no podía aproximarse a ella en esas circunstancias. Pensó en la exquisita apariencia de su hermana y rió al pensar en su descuidado aspecto. La amargura le hizo lanzar una sonora carcajada y se sobresaltó al escuchar una voz junto a ella. ¿Cuál es el chiste? Se volvió y vio a un hombre pequeño de bigote blanco y durante unos segundos lo observó sorprendida. No podemos compartir la broma, insistió él. De pronto, Jocelyn comprendió horrorizada lo que escondían los ojos y la insinuante sonrisa de aquel hombre, y se alejó de él con rapidez. Le pareció que la llamaba, pero eso solo la hizo correr más aprisa. Con las mejillas encendidas y el corazón golpeándole apresuradamente en el pecho,
Se dio cuenta de que había corrido 2 o 3 cuadras por Piccadilly y que la gente la observaba. Se detuvo, obligándose a mirar hacia atrás, pero nadie la seguía. «Debo regresar a mi habitación», se dijo. «No puedo caminar así en medio de la noche». Había corrido en dirección opuesta a su hotel. Si tomaba por una calle lateral, podría regresar por otro camino. Dobló a la izquierda y caminó por la calle escasamente alumbrada antes de darse cuenta de que no tenía salida. Se detuvo, vacilante. En ese momento una puerta se cerró junto a ella y Jocelyn se hizo a un lado. Entonces lanzó una exclamación de sorpresa que no pudo controlar. Morgan Wright estaba junto a ella. «Señorita Kump, ¿qué está haciendo usted aquí?», preguntó Morgan Wright, pero luego, temiendo que su tono hubiera sido demasiado autoritario, añadió: «Quiero decir, es una sorpresa encontrarla por estos lugares». «Yo podría decir lo mismo», contestó Jocelyn, recobrándose de la impresión de haber sido reconocida. «No debe sorprenderle que yo esté aquí», contestó él sonriendo. «Esta es la puerta trasera de mi establecimiento, y estamos trabajando tiempo extra preparándonos para la Navidad». «Oh», exclamó Jocelyn, sin poder encontrar respuesta a esa razonable explicación. «Pero, ¿y usted?», preguntó él en tono amable. «Parecerá tonto, pero es la última persona que esperaría encontrar aquí. Tenía la impresión de que nunca visitaba Londres». «Casi nunca lo hago», contestó Jocelyn. «Pero ahora estoy aquí y creo que me quedaré para siempre». Las palabras escaparon de sus labios sin que pudiera evitarlo. Pero luego se arrepintió de haberlas pronunciado. ¿Por qué tenía que darle explicaciones a Morgan Wright? Pero en ese momento cualquier compañía era mejor que la de sus pensamientos. Apresuradamente le explicó: «Di vuelta en esta callejuela porque un hombre se aproximó para hablarme. Es una vergüenza que uno no pueda salir a tomar un poco de aire sin que la acosen en la calle». Trató de hablar en tono despreocupado, enfadándose al comprobar que todavía temblaba a causa de ese encuentro y que no podía disimular su agitación. «Estoy de acuerdo con usted, es vergonzoso», comentó él. «Tengo que regresar a mi hotel. Yo la llevaré. ¿En dónde se hospeda?». Ella le dio el nombre del hotel. «Tomaremos un taxi», prosiguió él. «No me quedé con el auto porque no sabía cuánto tiempo estaría aquí esta noche. Hay tanto trabajo que no sé si lo tendremos todo listo antes de Navidad. Vamos hasta la esquina». «No se moleste, por favor», insistió Jocelyn. «Puedo arreglármela sola y supongo que tendrá que ir a alguna fiesta». Morgan movió la cabeza en un gesto negativo. «Me disponía a salir a comer algo, o más bien, a cenar. No he comido nada desde la mañana». «¿No me acompañaría?». «No, muchas gracias, ya cené», respondió Jocelyn. Mientras pronunciaba estas palabras pensó que no le caería mal una buena cena. «No me diga que no», suplicó él. «Sabe que es muy desagradable comer solo, y ya es muy tarde para cenar en mi club, de modo que tengo que ir a un restaurante. Sea amable y acompáñeme». Jocelyn se dijo que debía rehusar, pero no se atrevió a ignorar las primeras palabras bondadosas que había escuchado desde que llegó a Londres. Era un alivio hablar con alguien, aunque se tratara de Morgan Wright. «¿Pero cómo podría aceptar su hospitalidad?», se preguntó. Entonces recordó a Buck y Helen y pensó que sería una venganza portarse amable con Morgan. «Muchas gracias. Creo que me gustaría acompañarlo. Ahora que lo pienso, yo también tengo mucha hambre». «Perfecto», exclamó él en tono triunfal. Llamó un taxi al llegar a la avenida y un momento después estaban en camino hacia el Savoy Grill. «Me temo que no estoy vestida adecuadamente», observó Jocelyn. «No podríamos ir a un lugar más tranquilo». «No tiene por qué preocuparse», contestó él. «Y de todos modos, es un cambio muy agradable verla después de contemplar a las emperifolladas mujeres londinenses». «¿De verdad le parece así?», preguntó Jocelyn ansiosa, pero después se avergonzó de sí misma. Era ridículo que la primera vez en meses que le dirigían un cumplido lo aceptara con la ingenuidad de una colegiala. Se sonrojó en la oscuridad del taxi. «¿Piensa quedarse mucho tiempo en Londres?», preguntó Morgan. Después de una pausa, Jocelyn contestó: «Dije que para siempre». «No le creo», replicó él. «No lo soportaría. Sé lo que el campo significa para usted. Caballos, cacerías,
aire fresco, libertad. Yo, por mi parte, espero con ansia los fines de semana. ¿Tiene que trabajar toda la semana?, preguntó Jocelyn. Hubiera jurado que siendo... Vaciló antes de continuar. Sé lo que quiere decir, intervino él. La respuesta es que soy rico porque sigo trabajando y vigilo mi negocio. De todas maneras, creo que no podría llevar una vida de placer y de descanso todo el año. Pero, ¿qué es lo que piensa hacer en Londres? Pienso trabajar. Tengo que ganarme la vida. La luz de la calle iluminó el rostro de Morgan, y él se volvió hacia ella, sorprendido. Pero antes que pudiera hacer ningún comentario, llegaron al Savoy, y el portero abrió la puerta del taxi. Al llegar al guardarropa del restaurante, Jocelyn se alisó el cabello, tratando de arreglárselo un poco. «Mañana iré con el peluquero», se prometió. «No importa lo que cueste». Le entregó avergonzada su viejo abrigo a la empleada, se empolvó la nariz y se puso un poco de carmín en las mejillas. Se sentía turbada de desentonar en un lugar tan lujoso, con su viejo traje y sus zapatos de tacón bajo. Luego se reunió con Morgan, que la esperaba en el salón de entrada. «He ordenado unos cócteles», le dijo al verla. «Nos caerán bien». Mientras los bebían, el camarero se acercó para que ordenaran la cena. «¿Quiere dejarlo de mi cuenta?», preguntó Morgan. «Tengo mucha hambre, y usted tiene que pretender que me está haciendo compañía. O de otra manera, no me sentiré en libertad de comer todo lo que apetezco». Cuando entraron en el grill, Jocelyn observó que todos los conocían. El capitán los saludó con mucha ceremonia al conducirlos a su mesa, y varios de los presentes los saludaron al verlos tomar asiento. Morgan esperó a que comieran algo y bebieran champaña antes de reanudar la conversación en serio. Antes le había señalado a Jocelyn las distintas celebridades que se encontraban en el salón y le contó algunas historias divertidas para hacerla reír. Mientras servían el café y los licores, le dijo: «No piense que soy impertinente o que pregunto por simple curiosidad, pero quisiera saber qué quiso decir al afirmar que había venido a Londres a ganarse la vida. Estoy seguro de que eso no es necesario». Ella intuyó que él pensaba que la falta de dinero la obligaba a dar ese paso. Tal vez deseaba recordarle que todavía existían otras miniaturas, y esa idea la hizo sonrojarse. «No», respondió ella. «Se trata de otra cosa». «¿Le gustaría contármelo?», preguntó él con voz amable. Jocelyn titubeó por un momento, pero la amistosa actitud y la amabilidad de él fueron irresistibles. «Mi madre ha regresado», dijo de pronto, sin escoger las palabras ni redondear la historia como hubiera deseado. La expresión de su rostro denotaba tanta tristeza y amargura que Morgan hubiera sido ciego para no haber comprendido. «¿Quiere decir que ella y su padre han hecho las paces?». Jocelyn asintió con la cabeza. «¿Y usted siente que sale sobrando?», sugirió él. «Pero estoy seguro de que ellos no quieren que los abandone». «Me escapé», contestó Jocelyn angustiada. No podía soportarlo. Después de tantos años, después que mi padre y yo vivimos juntos tan felices, después de todo lo que he hecho por él. Tragó saliva para continuar. «Ya no me necesitan, lo he comprendido. Mi madre puede hacer mucho mejor todo lo que yo hacía. Dispone de mucho dinero y yo nunca tuve suficiente. Tal vez ame a su esposo. Debe estar enamorada si desea regresar a su lado». «Supongo que sí. ¿Y él?» «Él siempre la ha amado», repuso Jocelyn con amargura. No sé cómo continuó queriéndola después que ella lo abandonó, dejándolo solo cuando necesitaba su apoyo. De todos modos, creo que serán más felices sin mí». «Eso era de esperarse», contestó Morgan muy despacio. «Su padre ya no es un hombre joven. Supongo que ahora le gustaría llevar una vida tranquila con su esposa, una mujer de su edad. Después de todo, usted se casará. ¿Y cómo quedaría él?». Jocelyn lo miró sorprendida. Nunca había considerado ese aspecto de la cuestión. Se acordó de Terry, y el recuerdo de su última carta la llenó de amargura. «No creo que haya la menor oportunidad de que contraiga matrimonio». Morgan rió y a ella le sobresaltó el sonido de su risa. «Todo el mundo dice eso», respondió, «y por lo general
Los que lo afirman con mayor vehemencia son los primeros en entrar en la iglesia. Usted se casará, por supuesto. Tendrá su propio hogar. Tendrá hijos. Pero mientras tanto me moriré de hambre si no puedo encontrar un empleo, replicó Jocelyn enfadada. He caminado todo el día leyendo las solicitudes en las vidrieras de las tiendas. Es extraordinario lo incompetente que soy. Escuche, señorita Combe, dijo Morgan. A decir verdad, creo que está perdiendo su tiempo. En Londres solo hay trabajo para la gente preparada, o que tenga alguna profesión. Nadie lo sabe mejor que yo. Cuando necesitamos un empleo, recibimos cientos de solicitudes para un mismo puesto. Regrese a casa. No creo que la situación sea tan seria como le parece. Cuando me marché, lo hice para siempre. Mi madre puede tomar mi lugar como antes. Ahora tiene a Buck. Él está enfermo y la necesita. Y eso es lo único que le importa a él en este momento. ¿Y usted qué piensa hacer? Ya encontraré algo, contestó Jocelyn con una valentía que estaba muy lejos de sentir. Es usted muy amable al preocuparse por mí, pero no hay necesidad. Todos levantamos cabeza tarde o temprano, y ya es hora de que mi ángel guardián me proteja. Hace tanto tiempo que no lo hace. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.